Bueno, buenas. En este video vamos a ver qué significa esto de aproximar áreas con la regla del trapecio, ¿sí? La trapezoidal rule. Esto básicamente, si vamos a ver una imagen en internet, es esto, ¿sí? O sea, esta es la imagen que tienen que tener en la cabeza. Básicamente es, yo tengo una función, ¿sí? Y quiero aproximar cuánto vale este área. Recuerden que con la calculadora, antes de un video antes de Standard 5.5 creo, habíamos visto cómo calcular exactamente con la calculadora esta área, ¿sí? O sea, el área que está por abajo de una curva que nos dan, una función f de x, ¿sí? Entre la función y el eje x, o sea, el eje horizontal. Entonces, este área, toda esta área de acá, la sabemos calcular con la calculadora. Bueno, ahora vamos a ver un método para aproximarla. Y el método es sencillo, ¿sí? O sea, en realidad la verdad es que no hay que saber nada de cálculo, digamos, o sea, tiene más que ver con geometría, porque es básicamente aproximar a este área como si el primer punto, o sea, el punto de la izquierda de todo, y el de la derecha, como si la función fuera una recta. Básicamente hacemos esto, ¿sí? Es esto lo que estamos haciendo. Pensamos en aproximar a todo ese área como el área de esto. Fíjense que, por ejemplo, en nuestro ejemplo, el área de esto va a ser todo esto de acá, ¿sí? Todo esto que es un trapecio. ¿Por qué es un trapecio? Bueno, nada, porque esta figura se llama trapecio, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que estamos sacando esto, o sea, esto que deberíamos contarlo en lo que queremos, lo estamos sacando, menos. Y esto, este cachito de acá, lo estamos contando, ¿sí? Porque voy a borrar esto de vuelta. Cuando aproximo esto con una recta, bueno, ahí se ve, ¿sí? Que esto de acá lo saco, le pongo un menos y a esto le pongo un más, ¿sí? En este caso, bueno, se puede ver que lo que estoy agregando, que es este cachito de acá, es claramente más chico que el cacho que estoy sacando, ¿sí? O sea que lo que voy a calcular, que es este área de acá para abajo, va a ser más chica que en realidad lo que yo quiero, que sería, con este color, toda esta área, ¿sí? O sea, todo lo de que está acá abajo. Digamos, el área que voy a aproximar va a ser más chico lo que me va a dar, ¿sí? Pero no importa, o sea, porque estoy aproximando. ¿Está bien? Entonces, bueno, simplemente vengo y aproximo. Entonces, vamos a ver cómo se calcula este área. Lo hago con rojo. Entonces, este área, básicamente, hacemos lo mismo que en un video de antes, o sea, en el video de esto de estándar 5.5, en el que yo les mostré como un ejemplo cómo calcular este área. Entonces, lo pensamos primero como un rectángulo, este rectángulo de acá, ¿sí? Y por otro lado, como este triángulo de acá. ¿Está bien? Entonces, para calcular el área del rectángulo de abajo, necesitamos, ¿cuánto mide la base? Bueno, mide 3, ¿sí? Porque voy del 0 al 3. ¿Y cuánto mide la altura? Bueno, fíjense que voy del 0 hasta este punto de acá, que es el 17, ¿sí? Otra manera, además de con Desmos, de ver cuánto mide la altura, es directamente ver por dónde pasa la función cuando x vale 0. Y cuando x vale 0 es f de 0, ¿sí? Que es 17. Entonces, en este caso, la altura vale 17, ¿sí? Entonces, el área del rectángulo es 17 por 3, que es 51. ¿Sí? Bien, y después, por otro lado, el área del triángulo, para el área del triángulo, bueno, la base ya la tenemos, que es 3, y la altura, de vuelta, necesitamos saber cuánto vale f de 3, ¿sí? Que es 20, que es esta altura de acá. Entonces, este punto tiene altura 20, pero este punto tiene altura 17. Entonces, la altura de mi triangulito es 3, del 17 al 20, ¿sí? Entonces, el área del triangulito es 3 por la base, que también es 3, dividido 2, que es 9 medios, que es, bueno, 4,5. ¿Sí? Esto, o sea, este es el valor del área que me queda abajo de la curva cuando aproximo con la regla del trapecio, ¿sí?
para ver qué es una aproximación, y de paso para practicar lo que vimos en videos anteriores, vamos a hacerlo. O sea, vamos a hacerlo con la calculadora, a ver cuánto nos da esto. Fíjense, comparto ahí, a ver si ahí se ve la calculadora. Bueno, ahora la abro de vuelta. Entonces, voy a graph, ¿sí? Esto lo pasa para que recordemos. Entonces, primero grafico la función, que es esta de acá. Entonces tengo x menos 1 a la 3 menos 2 por x menos 1 al cuadrado más 20. Más 20. Y ahí. Entonces, primero grafico esto, ¿sí? Bueno, acá recuerden que con el F3 en V-Window le muestro, o sea, me dice en dónde va a ser el zoom. Entonces le pido que lo haga entre 0 y 5, vamos a ponerle. Ay, perdón. Entre 0 y 5. Y el I que me lo muestre entre 0 también y 30. ¿Sí? Entonces, exit, draw de vuelta, y ahí vemos más o menos una curva como esta. Así como el zoom no es exactamente igual, no va a ser exactamente igual como vemos, pero bueno, tenemos esto de acá, ¿sí? Y cuando le pedimos, ahora ponemos gsolve, toco F6 para poner la flechita, y le pido la integral, le pongo que quiero entre x igual a 0 y x igual a 3, y fíjense que el área me da 57,75. Y antes, cuando hicimos la cuenta, nos había dado, primero, esto nos había dado 51 más 4,5, que es 55,5. Que fíjense que está bastante cerca del 57,75, ¿sí? Era una aproximación, y de hecho, ¿se acuerdan que les dije que nos tenía que dar más chiquito? Porque, bueno, se veía que la parte que le estábamos sacando era más grande que la que estábamos agregando acá, ¿sí? Entonces, pasó lo que tenía que pasar, que nos dio cerca, pero más chico. ¿Está bien? Entonces, bueno, nada, simplemente esto es cómo se aproxima un área, así, digamos, asumiendo que entre acá y acá pasa una recta. Ahora, como para que piensen en esto, en este caso nos da bastante cerca porque le estoy agregando un cacho y sacando otro cacho, ¿sí? Pero supónganse que o sea, que tuviéramos la función f de x igual x al cuadrado, ¿sí? Y ahora, si aproximo esto con una recta, por ejemplo, si quisiera entre 0 y 5, ¿sí? Fíjense que no estoy sacando, o sea, estoy simplemente agregando, ¿no? Porque cuando calcule este área, toda este área, entre 0 y 5, va a ser el área que realmente está abajo de la curva, que la pongo con rojo, este área de acá, ¿sí? Más, además, le voy a estar sumando el cacho que me queda por arriba, ahí en amarillo, en naranja, ¿sí? Entonces, el área que aproxime con la regla del trapecio, que es esta, digamos, de pensar que hay una recta entre estos dos puntos, no va a ser, no va a ser tan cercana como antes, ¿sí? O sea, porque le estoy agregando bastante. De hecho, le estoy agregando algo que se nota que es bastante grande comparado con esto, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo quisiera el área entre x igual a 5 y x igual a 6, fíjense que acá no me va a dar tan lejos porque yo estoy aproximando esta curva, que es una curva, como si fuera una recta, ¿sí? Que fíjense que no es exactamente igual, pero como la curva está tan empinada en estos puntos, parece una recta. Si entonces aproximar así, o sea, usando la regla del trapecio y aproximando toda esta área, me va a quedar algo bastante parecido a lo que me queda abajo de la curva, ¿sí? Porque lo que estoy agregando es muy poquito, ¿está bien? Pero bueno, siempre depende de cuánto aproxime, porque si quiero aproximar, no sé, entre, por ejemplo, x igual a 5 y x igual a 200, bueno, 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 lo que pasa es que acá ya no se llega a apreciar, pero por ejemplo, x igual a 80, no, perdón, ahí, a 45, ¿sí?
entre x igual a 5 y x igual a 45, fíjense que ahora lo que estoy diciendo es, bueno, aproximo desde acá hasta acá, le pongo que es una recta. Y bueno, ahí estoy agregando una parte que ya es un poquito más considerable que lo que veíamos antes. Y entonces, bueno, depende de qué yo esté aproximando, qué tan bien o mal me va a dar la aproximación. O sea, qué tan cerca o lejos me va a dar la aproximación del valor real. Pero bueno, esta es la regla del trapecio y se usa mucho. Y bueno, espero que se haya entendido.